Estamos en esa semana, bueno, voy a poner la grabación para que consten todos los dichos, grabarlo también aquí para enviarlo vía WhatsApp, que es un poco más sencillo porque la calidad del audio se presta a que puedan pasar por los megabytes que limita el Facebook. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar, este día, miércoles 6 de mayo del 2020, para la gloria de Dios. Vamos a continuar con esta reunión de matrimonios. Y estamos en esta semana hablando del tema de la aflicción en el matrimonio, todo lo importante que es entender esta parte de la escritura que habla sobre la aflicción, y no solamente en el matrimonio, en nuestra vida cristiana. Ayer hablábamos de cómo la aflicción es una forma en que Dios nos perfecciona, y hoy vamos a hablar también de estas cosas, pero vamos a enfocar hacia la parte donde también la escritura nos enseña que la aflicción nos va a fortalecer. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, en el capítulo 5, amados hermanos, ¿verdad? Ahora vamos a ir para allá. Primera de Pedro, amados, en el capítulo 5, dice la escritura, vamos a leer nuevamente. Ya estamos ahí, aquí está. Capítulo 5, versículo 10. Del 10 al 11, por favor. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amados hermanos. Después de que hayáis padecido un dolor, ¿no? Un dolor, una angustia, este padecimiento que es parte de la aflicción que el Señor ha preparado para tratar con nuestros corazones. Y también, amados, dice que esto es un poco de tiempo, ¿no? Cuando somos afligidos en diversas pruebas, tenemos que tener un gozo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, amados hermanos. Y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amados, la escritura es muy clara cuando dice que a través del padecimiento, a través de la aflicción, vamos a desarrollar una fortaleza que no podíamos desarrollar en otro escenario. Y esta fortaleza es muy importante porque tiene que ver con la madurez, de ir ejercitando nuestra vida en el discernimiento del bien y el mal y poniendo por obra la palabra. Esto es necesario, amados hermanos, para fortalecer el testimonio de Cristo. El no entender el propósito de la aflicción, de ahí en las falsas doctrinas, donde hay un falso evangelio que juzga muy diferente a como juzga la palabra, ¿verdad? Este falso evangelio procura el bienestar de las personas y se enfoca en que no debe de haber sufrimiento. Y esto, amados hermanos, es cortar una capacidad importante de reflexión, de humildad y sobre todo de exaltación, porque el Señor es lo que hace en nosotros. Y vamos a ver esto, amados hermanos, en el libro de Efesios. Efesios en el capítulo 5, ¿verdad? Perdón, capítulo 6. Efesios capítulo 6, amados hermanos, vamos a leer del versículo 10 al versículo 18. Todo esto para la gloria de Cristo. Adelante, misión. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Muy bien, amados hermanos, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amados, sabemos de la Escritura que cuando estamos en nuestra debilidad, ¿verdad? Dice la palabra: cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Y la aflicción es un momento muy importante para poder razonar y poder fortalecernos en la actitud correcta que el Señor quiere. No es tomar una fuerza vana para este mundo, ni decir, soy como un león que no me hace nada en la aflicción y me hizo lo que el viento le hizo a Juárez, ¿no? Claro que no es nada de esto, amados hermanos, eso no tiene nada que ver. Hablamos de una fortaleza espiritual para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, esta fuerza la tuvo Cristo para ir a la cruz y humillarse y morir en nuestro lugar. Él se fortaleció, ¿verdad? Él oraba en el Getsemaní. Vamos a ver este pasaje. Está en el libro de Mateo, me parece. Bueno, vamos a ver. Él está orando y dice que era su clamor como unas gotas de sangre, ¿no? Era su sudor, este clamor que él hacía. Y está en Mateo 26, ¿verdad? En Mateo 26, y dice la palabra, versículo 42. Mateo 26, 42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, amados, esta oración dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor estaba en su carne, ¿verdad? Entendiendo lo que representaba este juicio, y Él pedía que fuera fortalecido. Quería que el Señor le afirmara en esta gracia de hacer su voluntad. Y esto es algo que tenemos que considerar, la debilidad del Señor, que en oración se fortalecía clamando, entendiendo que la fuerza que él necesitaba era para tener el valor de hacer lo recto delante del Señor. Se necesita valor, amados hermanos, para hacer lo recto delante del Señor. No es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Se necesita la fuerza de Cristo. Y siempre en la aflicción, amados hermanos, va a ser una parte importante para que podamos nosotros ejercitar esta gracia. Enfocado en el matrimonio, amados hermanos, nosotros vamos aprendiendo de las aflicciones, nos vamos haciendo más humildes, nos vamos haciendo más amorosos, vamos entendiendo los juicios de Dios, la justicia de Dios, y cada aflicción que pasamos dentro de nuestro matrimonio debe de terminar, como veíamos hoy en la enseñanza, nuestro hermano Cres, debe de terminar con un gozo fortalecido por haber hecho los mandamientos del Señor para que este amor se fortalezca. ¿Cuántas pruebas hemos pasado como matrimonios, amados hermanos? Y Dios ha estado ahí. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y nosotros tenemos que entender, amados, que las aflicciones siempre nos van fortaleciendo, van creando nuevos vínculos en el amor del Señor, en el perdón, en la tolerancia, en la verdad. Nos vamos conociendo y vamos reparando esos errores cuando vemos que no estamos conformados a Cristo. Y esa es una bendición muy grande que nos va a dar esta madurez. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, esta fuerza espiritual para hacer su voluntad.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿cuáles son las acechanzas del diablo, amados hermanos? Porque uno puede confundir y decir, no, esta aflicción me la mandó Satanás porque quiere que yo sea derrotado, pero yo voy a ser fortalecido. No necesariamente. El Señor permite la aflicción para ser sacudido, como le dijo a Simón Pedro. Pero las acechanzas del diablo, amados hermanos, es como cuando el Señor le platica a los discípulos que Él tiene que padecer en Jerusalén y ser entregado y morir en la cruz. Y Pedro le dice, de ninguna manera que no te acontezca esto, ¿verdad? Y el Señor le dice, quítate de mí, Satanás, que no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en de los hombres. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo realmente, amados hermanos? Pues esos argumentos que siempre evaden la justicia de Dios. El diablo acecha y te dice, pobrecito de ti, no, ya no sufras, échale ganas, mira, no veas la palabra, tú ve y sepárate, consuélate con otra mujer. Y empiezan esas cosas para tener una conmiseración y buscar lo nuestro. Acuérdense que Satanás opera a lo diferente de lo que es el amor de Dios. Y dice la palabra que el amor no busca lo suyo. Entonces la chanza de Satanás te va a decir, busca lo tuyo, tú mereces un matrimonio, mereces una mujer que te ame de verdad, que te valore. Vienen esas acechanzas en medio de la aflicción, en medio de la debilidad, en la concupiscencia de nuestro corazón, cuando estamos en la carne, cuando estamos viendo las cosas humanamente. Y esas acechanzas del diablo te empiezan a decir, salud, Gracias. te empiezan a decir estas cosas. Todo lo contrario a 1 Corintios 13, que dice el amor es sufrido, benigno. Satanás empieza a meterte esas ideas. No, no tienes tú por qué sufrir. ¿Cómo vas a sufrir tú? Y valórate y levántate y ándale, búscate otra mujer y empiezas esas cosas y eso nos empieza a separar primeramente del Señor por poner la confianza en nuestras propias ideas y después nos va separando de aquellos que hemos prometido amar, que es pues en este caso nuestra esposa para los varones y el esposo para las hermanas. Y por eso dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? La lucha principal es contra potestados, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué quiere decir de este siglo? De las ideas mundanas de esta vida, de estas huestes, de estos espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes en la voluntad del Señor. Amén. Qué importante es poder refugiarnos en el Señor. El Señor Jesucristo, en su palabra, en Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, siempre que nosotros ante la aflicción nos refugiemos en el Señor y en su palabra, vamos a poder encontrar esa paz del Señor en medio de la aflicción, porque el fruto del Espíritu es paz, ¿no? Hoy veíamos sobre el gozo, ahorita en la enseñanza que dio nuestro hermano Cres, y también es un fruto del Espíritu, el poder confiar en el Señor, y para esto es necesario poder humillarnos delante del Señor. Es necesario poder estar bajo sujeción en el Señor, bajo toda aflicción, ¿no? Y en esta parte que leíamos al inicio, en 1 de Pedro 5:8, antes del versículo 10, que es donde nos enfocamos, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Antes, en el versículo 6, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La voluntad del Señor en medio de la aflicción siempre va a ser
perfeccionarnos en su voluntad, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en su palabra. Siempre cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar después, pero hay que humillarnos, y el humillarse es una señal de rendición, de rendirte, no te defiendes. Te guardas en el Señor, en lo que está en su palabra, y hay dolor en la carne, porque estamos todavía en este cuerpo corrompido. Pero cuando nosotros estamos fortaleciéndonos en el Espíritu, como leímos en Efesios, el Señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza para poder pasar toda situación que sea su voluntad. Y siempre ver que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es espiritual, es contra potestades y huestes, porque Satanás muchas veces en medio de la aflicción también gana ventaja y pone pensamientos en nuestro corazón cuando no nos estamos fortaleciendo en el Señor. Y nos dice todo lo que ahorita acabamos de ver, ¿no? Nos hacemos, pobre de mí, nadie me quiere, siempre soy la que más trabaja, siempre soy la que está sirviendo. No, son mentiras de Satanás que nos hunden más y más en la amargura, en las tinieblas, porque esto no nos ayuda contra nuestra enfermedad, que es el pecado. Necesitamos la medicina, y la medicina es poder ir a Cristo y saber que somos pecadores y que en muchas cosas fallamos, y saber que esto es una prueba en nuestra fe, porque el Señor está viendo nuestra conducta, nuestra actitud. Nosotros no podemos medir todas estas situaciones en cuestión a cómo responde el otro. Tenemos que ver nuestro propio corazón delante del Señor para que podamos obtener la victoria. No permitir que nuestro corazón sea engañado por Satanás, sino saber que en todo esto es una prueba del Señor para fortalecer nuestra fe. El Señor nos dice que seamos sobrios y que velemos, porque Satanás anda buscando, anda como león rugiente, él no descansa, él anda trabajando, y lo primero que se devora es nuestra fe, nos mete duda. Si tenemos que seguir en el matrimonio, no tenemos que seguir en el matrimonio, en muchas situaciones que nos hunden más en la amargura. Y dice la palabra del Señor que tenemos que resistir al diablo en la fe y recordar que no somos los únicos que estamos padeciendo, que hay mucho más hermanos en todo el mundo que están pasando las mismas aflicciones que nosotros, pero que tenemos que fortalecernos en el Señor. Hay cosas que en nuestra vida cristiana el Señor nos va a pedir, que vamos a tener que entregar, ¿sí? Y hay que dárselo. Yo me pongo a pensar a Abraham, ¿no? Cuando el Señor le pidió a su hijo. Esa era una aflicción, yo creo que muy grande, yo creo que para cualquiera de nosotros. Solamente de pensarlo, es una aflicción. Cuánto más para Abraham, que lo vivió. Y que aún él se fortaleció, porque si no se hubiera fortalecido en el Señor, si no le hubiera creído a Dios, él no hubiera podido llegar hasta el momento que llegó, hasta que Dios dijo no, solamente era una prueba del Señor. Y vemos ahí la bondad del Señor, vemos al Señor la benignidad del Señor, la misericordia del Señor, y después de eso Dios le llama amigo, Padre de la fe, y le da promesa. Y se cumple esa promesa. Pero podemos ver la hermosura y la belleza de Dios, el propósito de Dios después de una aflicción. Pero es necesario creerle. Amén. Gloria a Dios, amados. Esto es importante porque si no entendemos esto, vamos a ser engañados. Satanás va a cobrar ventaja. Pero fiel es Dios, que el Señor no nos va a desamparar. Miren, vamos a Lucas 22. Ese era el texto que yo en realidad quería leerles, nada más que me confundí. En vez de Mateo era Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Ahora sí vamos a leer y vamos a ver este ejemplo hermoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los oyó durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo tenía una gran responsabilidad que Él no podía llevar en su condición de hombre. Él se había humillado y se había despojado de sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, para ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y vean el ejemplo que nos dejó nuestro Señor, amados hermanos. En el matrimonio, como mencionaba mi esposa, Dios nos va a pedir que hagamos su voluntad. Y hacer su voluntad no es algo fácil en nuestras fuerzas. Cuando nosotros somos afligidos a causa de nuestra rebeldía, como veíamos ayer en el libro de Job, que la aflicción no nace del polvo, viene por nuestro pecado y viene porque Dios está trabajando para perfeccionarnos. Pero una vez que nos ha dado ese entendimiento, el Señor espera que actuemos con una actitud de fortaleza, que nos levantemos en la fe para hacer la voluntad de Dios, porque el Señor al final de cuentas lo que quiere es que hagamos su voluntad. Y para eso trata con nosotros, porque al final tenemos que hacer su voluntad. Eso es el todo del hombre, amados hermanos, el hacer su voluntad. En tomar la actitud correcta, en tomar el pensamiento que se conforme a la palabra, eso es todo de nuestra vida. Si no lo estamos logrando, amados, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo. Y hacer la voluntad de Dios no es nada fácil, amados hermanos. El mismo Señor Jesucristo dice que Él anhelaba o rogaba que le permitiera que esa copa pasara de Él. Porque era tremenda cosa caer en manos de un Dios vivo, y el Señor Jesucristo sabía del temor de Dios y sabía lo que representaba ser castigado como un pecador en manos de un Dios santo. Y él sabía esta dureza y Él no quería beber la copa de la ira de Dios, amados hermanos, como un hombre santo. ¿Quién de nosotros como un hombre santo quisiera beber la copa de la ira de Dios? Y nosotros estamos escapando para no beber esa copa, y para eso se nos dio oportunidad por medio de Cristo. Cristo la bebió en nuestro lugar, amados hermanos. Pero qué ejemplo tan glorioso nos dejó nuestro Señor en su debilidad, en su humildad, en su deseo de hacer la voluntad del Padre, aunque no tenía las fuerzas para hacerlo. Y Él oró en el Getsemaní, Él clamó, como dice aquí la Escritura, y vino un ángel del cielo, versículo 43, para fortalecerle. El Señor oyó su oración cuando le dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cuántas veces has querido hacer tu voluntad en el matrimonio porque estás sufriendo, porque las cosas no se dan como tú quieres? Te enojas porque no se dan las cosas. ¿Y cuándo has orado: Señor, ayúdame a humillarme, que se haga tu voluntad, no la mía? El diablo nos engaña hasta con nuestra propia soberbia, hasta con nuestra propia jactancia aún de la palabra. Cuando olvidamos el propósito principal de la Escritura, que es obedecer su mandamiento y que Él tiene la preeminencia. ¿Cuántas veces nos hemos enojado como varones porque nuestra mujer no nos respeta? Y como varones cristianos decimos: ¿cómo es posible que mi mujer, sabiendo de la palabra, no se sujete a mí? Y esto nos indigna y nos hace pecar. Pero el Señor dice: ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quiénes somos para exigir eso? Si nosotros nos humillamos y contestamos amablemente, no tomamos en cuenta ese agravio como manda la Escritura, que la gloria del hombre es dejar pasar por alto la ofensa. Ahí tan fácil se acaba el problema. No somos enganchados por la tentación de Satanás. Como dice el Señor, orad para no caer en tentación, porque todas esas cosas el diablo es astuto. Entonces, tomamos el ejemplo de Cristo y decimos: si mi esposa no me respeta, bueno, pues no me voy a afligir, no me voy a entristecer, sabrá el Señor sus motivos, quiere tratar conmigo.
no le voy a decir nada, ¿verdad? Le voy a decir, mira, mi cielo, a lo mejor tú necesitas, por bien tuyo, en tu santidad, pues sujetarte a mí, pero hasta ahí nada más, no exigirlo con gritos, como lo hemos hecho muchas veces, sacar la Biblia y ponernos firmes. Ah, son cosas, amados hermanos, que a veces no entendíamos hasta ver este pasaje. Este pasaje dice el Señor que él no quería hacer las cosas, no quería llevar esa carga, sin embargo dice, no se haga mi voluntad. ¿Qué carga quieres que yo lleve? ¿Qué aflicción quieres que yo pase? ¿Qué aflicción quieres que yo pase, Señor? Fortaléceme para llevarla con gozo, para hacer tu voluntad. Fortaléceme para no pecar contra ti y ser ese cordero inmolado. Parafraseado, esto fue lo que aconteció en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos negado a vivir así por nuestra propia soberbia? Es muy difícil en nuestro corazón humillarnos, pero hay que fortalecernos para hacerlo. Venía un ángel del cielo respondiendo la oración de la voluntad de Dios que hizo el Señor Jesucristo. Nos falta hacer esta oración, amados hermanos. Ayúdame, Señor. Yo ya quisiera salir corriendo del matrimonio, ya quisiera cobrar venganza en el matrimonio, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Aquí estoy. Yo les he recomendado en muchos otros estudios, escenarios que hemos platicado acerca de este tema del matrimonio, que por ningún motivo, la palabra nos permite alejarnos del hecho marital, y menos si hay un problema. Cuando hay un problema, ¿qué quiere el varón? No, ya no quiero dormirme, hay que se duerma sola para que me valore, ¿no? Empiezan esos pensamientos mundanos. Es cuando más hay que ir, y aunque estés así rezongando, como dicen acá, ¿no? En México, así, acuéstate ahí. Ponte en el lugar que Dios quiere, porque ahí va a venir restauración, aunque tú todavía en tu carne no lo entiendas. Pero ahí lo vas a entender cuando tú dices, Señor, yo estoy tan enojado que quisiera dormirme en el rincón de la casa. Y sacas tu texto, ¿no? Dices, porque mejor es en el lugar, en la esquina de tu casa que con mujer iracunda, ¿no? Así dices, ¿no? O así decimos, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad, pues es la palabra de Dios. Y en vez de decir, Señor, mi esposa es iracunda, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Pero yo no voy a abandonar el lugar, voy a estar ahí junto a ella, voy a orar por ella, voy a llevar la aflicción y tú harás lo demás. Y yo aquí voy a sufrir el agravio, dame fortaleza para no huir por la puerta de atrás de mi matrimonio simplemente porque no entiendo nada, porque no tengo la fuerza, porque ando en la carne, porque no quiero hacer, soy orgulloso, soy soberbio. Entonces ahí, amados hermanos, nos debilitamos. Y cuando viene el Señor, entonces cuando el Señor venga, ya en su juicio y nos llame a comparecer, le vamos a decir, Señor, ahora sí. Dice, ¿quién eres tú, hacedor de maldad? No te conozco. ¿Cómo, Señor? Si yo te serví y enseñaste en mi casa, no te conozco, hacedor de maldad. No te conozco. ¿Por qué? Porque no tomaste de mi fuerza. El Señor conoció a la mujer del flujo de sangre que tomó detrás de sus vestidos y aún con la punta de su manto sacó poder de él. ¿No podemos nosotros sacar un poco de su carácter en un momento de oración? ¿No podemos nosotros sacar un poco de su humildad en un momento de clamor? Señor, necesito de ti. Bueno, pues el Señor Jesucristo mismo lo hizo y el Padre lo fortaleció y él hizo su voluntad clamándole al Señor. Sí, sí. Amén. Y qué importante es fortalecerse en el Señor, porque muchas veces podemos decir, no, es que esto que estoy pasando en mi matrimonio es súper difícil, ¿no? ¿Y tú qué me vas a decir si no tienes el esposo que yo tengo, ¿no? Sí, sí. Pero es la prueba que nos tocó, ¿no? O sea, cada uno tenemos una prueba de fe y muchas veces no estamos dispuestas a poder pasar esa voluntad del Señor, esa prueba de fe, fortaleciéndonos en el Señor. Claro que cuando vamos a orar, el Señor no nos da esa sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra es clara cuando dice, el que se acerca a mí tiene que creer que me va a hallar y que soy galardonador de los que me buscan. ¿Con qué corazón nosotros estamos buscando al Señor? Estamos verdaderamente buscándolo para fortalecernos y pasar esta voluntad del Señor, esta prueba del Señor. O le decimos, Señor, yo voy a quitar mi mal carácter hasta que tú cambies a mi esposo y tú me quites de esa. No se lo decimos literal, pero eso es lo que muchas veces anhela nuestro corazón. Muchas veces nuestro corazón mejor dice, quítame estas circunstancias, Señor. Pero qué importante
Y sí está doliendo, sí, sí es difícil la circunstancia, pero si vamos más allá de esto, es decir, Señor, si esa es tu voluntad, hágase tu voluntad, no la mía. Me está doliendo hasta el alma, Señor, tú sabes cuánto estoy sufriendo como el Señor Jesucristo al tomar esa copa de la ira de Dios. Qué difícil. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, el Señor estaba sufriendo verdaderamente. Pero él dijo, se fortaleció en el Señor, en su Padre. Y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si esta situación en mi matrimonio, Padre, es tu voluntad. Si es tu voluntad afligirme de esta manera, Señor, que se haga tu voluntad. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para enfrentar esta situación, Padre. Ayúdame, Señor. Clamo a ti, yo soy débil en mi carne, pero quiero refugiarme en lo que dice tu palabra. Quitar el enojo de mi corazón, la amargura, Señor. ¿Por qué he llegado hasta aquí? Y ver, escudriñar ahí, en la misma palabra el Señor nos enseña a también ver hacia nuestro corazón, nuestras maldades, lo que también hemos hecho, lo que también hemos dicho, también lo que hemos ocasionado, para que las circunstancias estén hasta lo que muchas veces vivimos en esas aflicciones. Y al reconocer nuestro pecado y saber que esto es de Dios conmigo y decir, Señor, perdóname, porque yo hice esto, Señor, y lo hice contra ti, porque sé tu palabra, la conozco, la he oído durante años. Y muchas veces he obrado como una incrédula, como una impía, como una persona que no te conoce, Señor. Perdóname, tú siendo tan bondadoso conmigo, me salvaste, me tomaste, Señor. Y aún no me has destruido con todo esto que yo te he hecho, Padre, perdóname. Y ahí es cuando el Señor nos da esa sanidad, nos da ese consuelo en la humillación, en aceptar su voluntad. No nos olvidemos de que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. No olvidemos la benignidad del Señor como Dios lo hizo con Abraham al entregar a su hijo Isaac. Pero tenemos que negarnos, hermanas. Tenemos que negar aún lo que nosotros consideramos importante. Tenemos que entregarlo todo por amor al Señor. Amén, amados hermanos. Y esto es algo que le debemos al Señor desde nuestra soltería, ¿eh? Porque llegamos al matrimonio a presentar pruebas que debimos de haber pasado en nuestra juventud y ejercitándonos en esta aflicción, porque cuando tenemos que entregarle todo al Señor, desde joven, desde que eres hijo, le entregas al Señor, pero como se educa a los jóvenes ensimismados, que busquen su vanidad, su deleite, todo esto, pues además llega uno al matrimonio y empieza entonces a pasar las pruebas de la vida eterna, donde ya no venimos entrenados y vienen esas grandes aflicciones. Hay muchos jovencitos, jóvenes que nos están escuchando, y qué importante es aprender esto desde los padres. Y nosotros a veces nos casamos y no lo hicimos con nuestros padres, no nos humillamos, no nos sujetamos, no morimos y no supimos llevar esa aflicción. Cuando decíamos, Señor, hágase tu voluntad, y nos teníamos que sujetar, no lo hicimos. Ahora nos tenemos que sujetar a Dios en nuestro proyecto marital y ya nos cuesta mucho trabajo, pero de todos modos hay que hacerlo. Qué bendición llevar el yugo desde su juventud. Para el matrimonio, amados hermanos que todavía no se casan, que nos están escuchando, no saquen papel y lápiz. No hay que fijarse si uno está dispuesto a amar y a ser feliz. Hay que fijarse si uno está dispuesto a pasar las aflicciones, a sufrir los agravios, a fortalecerse verdaderamente en la voluntad de Dios. Una persona que se niega o que te va a decir, mira, esto no está bien porque primero hay que honrar a Dios, en eso hay que poner los ojos. Y no te fijes en qué tanto te dicen que te aman. Fíjate realmente si están sufriendo contigo, o están dispuestos a sufrir contigo, a afligirte y a fortalecer, o sea, a ser afligido junto contigo y levantarte. Eso es lo difícil y eso es lo que hay que entender. ¿Qué tanta capacidad tiene el pretendiente o la pretendienta
para hacer la voluntad de Dios en medio de la aflicción. Un buen detalle, ¿eh? Buen punto para considerar, además de otros puntos que ya luego hablaremos después, pero un buen punto para considerar, porque ya durante el matrimonio va a ser un esposo o una esposa que ya va ejercitado en la fe y que va a ser un poquito más cómodo ya pasar estas pruebas que cuando no se tiene este antecedente. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ya nos puso un objetivo que es posible. Esto es posible. Se puede uno fortalecer en medio de la aflicción. Salir fortalecido y decir, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a hacer lo recto. ¿Quién entrará en el lugar santo? El de manos limpias y puro de corazón, que se ha santificado en el Señor con valentía. Como el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y esto, amados hermanos, sabemos que es una realidad. Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Aquel que es valiente para decir, Señor, te necesito, ese entrará. Ese será el que tomará la victoria. El Señor Jesucristo tomó la victoria porque reconoció su debilidad. Él entró confiadamente al trono de la gracia, con corazón sincero. Él no ocultó nada al Padre, no dijo, ay, pues como que si quiero, y no, él dijo, Señor, yo no quiero tomar esta copa. Fue honesto, fue sincero, no llevaba pecado en ello porque él estaba debilitado, él estaba clamando y al final dijo, yo no quiero, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y esa oración lo hizo consolidarlo como justo, y el Señor le respondió y le mandó un ángel que lo fortaleció. El Señor nos quiere fortalecer. Ahora, a nosotros no se nos va a enviar un ángel, se nos va a enviar al mismo Cristo, su Espíritu Santo, que nos va a fortalecer, amados hermanos. Qué gozo y qué bendición es tener que Él mismo nos perfeccione. Y vean, amados, lo que dice aquí en el libro de Segunda de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, ¿verdad? Oraba y él sabía su incapacidad. Un poco el contexto de esta historia en Segunda de Corintios con Pablo. Pablo, recordemos que era un fariseo, y Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, como Saulo de Tarso era un fariseo que estaba acostumbrado como fariseo a agradar a Dios con su fuerza, con su disciplina, con su brazo. Estaba acostumbrado a eso. Sabemos que eso es vanidad, que no hay salvación por obras. Sin embargo, Saulo vivía engañado en esa postura, y él lo hacía todo en su fuerza, se autodisciplinaba y se jactaba y todo lo buscaba en su mano para agradar a Dios, como buen fariseo, sabiendo que esto pues no es la verdad. Y esta poco levadura le queda a Pablo, ya cuando es convertido a Pablo y él está orando y él reconoce que para que la grandeza de las revelaciones, en el capítulo 12 viene esta historia, no lo sobreenvanezcan. Estamos leyendo el versículo 7, bueno, no les había dicho, pero 2 de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque era una persona que tenía esta concupiscencia. Pablo tenía este pecado, se jactaba mucho, y él lo reconoce, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y los pecados del apóstol Pablo, aunque él no los confesó literalmente, sí los dejó entrever en sus escritos, porque era normal, él también tenía pecado, y esto es una bendición, porque sabemos que ahí Cristo se fortalece, porque decía el apóstol Juan que el que diga que no ha pecado es un mentiroso, pero fiel es Dios, dice la palabra, que el que confesara sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Entonces Pablo reconocía que él era llevado por la grandeza de sus revelaciones y podía llevarse a esa jactancia, y toda jactancia es pecado. Entonces él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, que efectivamente esta incapacidad, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me bofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahí estaba su levadura como fariseo, que el Señor quería, que Pablo quería que Dios ya lo perfeccionara antes de tiempo. Quita de mí este pecado que me asedia. Y no estoy diciendo que vamos a pedir al Señor que nos deje el pecado, no. Estoy diciendo
que nosotros, aun cuando roguemos al Señor, sabe el Señor que va a haber algo que vamos a estar nosotros debilitados y vamos a seguir pecando hasta que Él nos cambie el cuerpo, aunque nuestra actitud es precisamente ser limpiados del pecado. Y el apóstol Pablo lo quería hacer en su fuerza. Esta era la diferencia que quiero explicar. Pablo quería que el pecado se le quitara en su fuerza, en su poder, en su brazo, con su capacidad, arreglando en las cosas. Esta era la levadura, él lo reconoce, se envanecía. ¿Cuántas veces nosotros en el matrimonio queremos arreglar las cosas con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestra disciplina, simplemente por el orgullo o por la vergüenza, que no vayan a decir que soy un débil o que me vean llorando, que vayan a decir que mi matrimonio no funcionó, y ahí nos afanamos a guardar las apariencias y le pedimos al Señor que nos ayude a que nuestro propio brazo haga las cosas, y eso nunca va a pasar. Y el Señor le dijo a Pablo: Pablo, no es tu fuerza, bástate mi gracia. ¿Por qué le dice bástate mi gracia? Porque Pablo quería la gracia del Señor más una ayudadita de él mismo. Y el Señor dice: no. Solo mi gracia. Mi gracia te debe ser suficiente para quitar tu pecado. Esa es, amados hermanos, el punto que yo quería llegar. La gracia de Dios es la capacidad por el Señor para fortalecernos en la actitud correcta, para hacer la voluntad de Dios y poder humillarnos de una manera sabia en lo que el Señor quiere. Como decía mi esposa, cada uno sabe su prueba. La gracia del Señor, amados, es el regalo que viene del cielo para que nuestra fuerza no valga, para que nosotros no podamos hacer nada. Como decía Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él, fortalezcanse en su gracia, fortalezcanse en su amor. Como mencionaba mi esposa, el Señor se compadece, es misericordioso y compasivo, sabe compadecerse de nuestras debilidades, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece y solamente le tenemos que decir: Señor, dame de tu gracia para fortalecerme en tomar la actitud correcta. Y le dice el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor nos quiere débiles para que sea el poder de Él y no nuestra propia mano. Amados hermanos, no hay que ponerse a pensar en la aflicción del matrimonio. Si tenemos problemas en el matrimonio, no hay que ponerse a escudriñar en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, cómo le vamos a hacer. Simplemente hay que rogar al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a humillarme. Es solamente un asunto personal entre el Señor y yo. Y Él quiere que yo me humille. Entonces es nada más: tengo problemas en mi matrimonio, ya no aguanto la situación porque mi mujer, mis hijos, ya no... Ve al Señor, ve al Señor y dile: Señor, aquí es un trato conmigo. Padre, yo no puedo, aquí estoy, ya me rindo, ayúdame tú, Señor. ¿Qué quieres? Yo me humillo, ya no voy a decir nada, ya no voy a pensar nada, ya no voy a argumentar nada de lo mío porque me está saliendo mal. Señor, lo que tú quieras. Te pido que me ayudes a hacer tu voluntad y amar a mi esposa y humillarme y cambiar este pensamiento, este hombre necio. Y el Señor te dice: gloria a Dios. Ahí en tu debilidad, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese poder de Cristo, amados, viene cuando estamos en aflicción. Normalmente no viene cuando estamos bien, debería también de venir. O sea, viene también cuando estamos bien, pero casi no lo pedimos. Cuando estamos bien nos olvidamos del Señor. Pero Dios usa la aflicción para recordarnos nuestra debilidad, para recordarnos que dependemos de Él, y gloria al Señor, porque nosotros tenemos muy mala memoria. Bien lo dice el profeta Isaías: no hay quien se levante para fortalecerse en mí, porque como te levantas a todo dar, todo te va bien, no eres para decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a humillarme yo solito. No, nos vamos por la libre, ¿verdad? Pero el Señor nos pone un freno, nos humilla, nos aflige, y ahí es donde nos quiere, y ahí es donde nosotros levantamos nuestros ojos al Señor y decimos: Señor, no puedo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay algunos que no dicen eso. Y dice, versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Y ya no había nada del antiguo Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, viviendo en la gracia, que es la que nos capacita para hacer la voluntad de Dios.
Qué hermoso es que el Señor en medio de la debilidad nos fortalezca, amados hermanos, porque ahí vamos a ver realmente el poder del Señor. Debiera ser en todo tiempo. El Señor nos abre la oportunidad para que esto sea en todo tiempo, pero nuestra carne, nuestra necedad y andar en este mundo, su hermano, no nos hacen meditar en eso, y a veces necesitamos ser afligidos en diversas pruebas, lo dice la palabra, para ser completos y cabales, sin que nos falte nada, porque esta carne es la única manera que va a entender. Y esto le damos la gloria al Señor, porque Él lo proveyó para nuestra salvación, y Dios tiene el control, y esto va a generar en nosotros un mayor peso de gloria de Cristo en nuestra vida, y vamos a salir adelante madurando con más fortaleza en la voluntad de Dios. Amados hermanos, se nos acabó el tiempo ya, se nos acabó el tiempo. Bueno, amados hermanos, pues tenemos mucha tarea, ¿verdad? Sí, Llevando esta meditación en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Esperemos, amados, ya estamos en la semana 5, casi en la mitad de estas pláticas, que son 10 secciones, ¿verdad? Vamos en la sección número 5, mañana terminamos la número 5 y llegamos a la mitad. Para esas alturas, amados hermanos, el matrimonio ya debe estar agarrando cariño, ¿eh? Ya debe estar agarrando ahí fuego. Ya para esas alturas, con lo que hemos hablado, es para que ya la cosa esté engranando mejor, se esté reparando, empieza a verse el fruto, ¿verdad? Debería ser así, esperemos que así sea, amados hermanos. Si no, hay que ponerse al corriente. Ya para la mitad, aquí, amados, ya tenemos que ver, al menos a lo lejos, la luz de la gloria del Señor en nuestros matrimonios, perfeccionándonos cada día más, agarrando más cariño, y el poner por obra esto, amados hermanos, es algo hermoso que nos va a ayudar a continuar en la segunda parte con mayor gracia del Señor en nuestras vidas. Bueno, amados hermanos, pues vamos a orar para que el Señor se glorifique y para darle gracias por esta enseñanza. Oremos a Él. Bendito Dios de toda gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos tanto esta misericordia que nos das, Padre, de permanecer en ti, Señor, a pesar de nuestra debilidad. Ayúdanos a fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza, en tu gracia, que no haya nada de nosotros, sino que sea todo de ti. Ayúdanos a desear hacer tu voluntad, a pedírtelo, Señor, estar convencidos de que necesitamos hacer lo que tú quieres en nuestro matrimonio. Cámbianos, Señor, haznos más a ti, porque si no vamos a morir. Nosotros queremos vivir contigo para siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice a cada hermano, a todos los hermanos. Bendícelo, Señor, y que tú fortalezcas sus matrimonios. Y aún a los jóvenes que están escuchando, que aún no se casan, que pongan eso en su corazón para que estén listos en el día que tú decidas llevarlos a este proyecto hermoso, Señor. Ayúdanos, Padre. Permítenos seguir adelante en esos estudios. Presérvanos la vida para servirte. Gracias por la salud que nos has dado en medio de esta pandemia, de estas cosas, y nos has mantenido en un tabernáculo, Señor, cubiertos en tu gracia. Amén. Te damos la gloria, Padre bendito. Permítenos el día de mañana continuar con todas las actividades de tu palabra, si nos prestas vida. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, ¿qué tenemos para mañana, mi cielo? Mañana, Si Dios primero permite. Dios, a la 1 p.m, transmisión también por este medio, y a las 10 de la noche, nuestra reunión también por este medio de matrimonios. Si Dios permite, Si ya Dios mañana, permite. si Dios permite, terminamos ya la sección número 5. Llegamos a la mitad, para la gloria del Señor. Bueno, amados hermanos, una alegría saludarlos. Vamos a mandar saludos. Terminando la mitad de la sección de matrimonios, ya algunos van a estar pensando ahí si renuevan sus votos, a ver, ¿no? Amén. Gloria a Dios, ¿no? De todos modos, los votos se renuevan siempre cuando está el amor diario en el matrimonio, amados hermanos. Pero pues hay unos tamalitos así, que no le caigan mal a nadie, ¿no? Todo para la gloria de Dios. Bueno, amados hermanos, un saludo grande a nuestro hermano Quique Torquemada. Un saludo, amado hermano, qué bendición. Gracias por participar en este tiempo con nosotros. Los amados hermanos Pati y Cres, un saludo muy grande también. Una bendición también que nos escuchen. Nuestros hermanos Rosy y Eder, también un abrazo, un saludo muy grande. Nuestros hermanos Connie y Rubén, gracias hermana Connie, siga adelante hermano Rubén, fortaleza en esta aflicción para que el Señor se glorifique en su vida. Nuestros hermanos
Isaac e Irma, era una alegría saludarlos, un abrazo muy grande, amados hermanos, sigan adelante en esta obra que el Señor les puso de llevar esa palabra y dar consuelo a los que necesitan de la verdad. Nuestra hermana Ángeles Bichique, hermana, muchas gracias, saludos ahí desde Huatusco, hasta Huatusco, perdón. Muchas gracias, hermana, por darnos la confianza de poder compartir este tiempo en esta palabra del Señor. Nuestra hermana Gina Lara, ¿verdad? Hermana, gloria a Dios, también un saludo muy afectuoso. Nuestra hermanita Michelle, hija, gloria a Dios, qué bendición que estás escuchando la palabra, ¿verdad? Esperemos que sea de mucho provecho. Nuestra hermana Blanquita, saludos, hermana, a ustedes, sus hijos, que el Señor la ayude, siga fortaleciéndose en la gracia del Señor. Nuestra hermana Leti, también un saludo muy grande, nuestra hermana Leti allá en Huatusco, Dios la bendiga, hermana, siga adelante en la gracia de Cristo. Nuestra hermanita Fátima, gracias, hija, por tu obediencia, por tu devoción al Señor. Qué bueno que estás escuchando este tiempo, dedicándole tiempo al Señor a pesar de tu corta edad, y que ya vayas escuchando. Eso es de mucha bendición para tomar sabiduría de Cristo. Nuestro hermano Beto y su esposa allá en Lima, Perú, un abrazo, amado hermano Beto, saludos desde México, saludos a su esposa, a sus hijos, Señor los siga fortaleciendo en la gracia de Cristo. Nuestros hermanos Jorge y Lulú, también un saludo muy grande, amados hermanos, un saludo afectuoso. Nuestro hermano Andrés Canché, su esposa Mari, que ahora él está en Cozumel, su esposa en Playa, pero les mandamos un saludo muy afectuoso a toda la familia Canché. Otro saludo para nuestro hermano Cres y otro saludo para nuestro hermano Jorge y Lulú, nuestro hermano Cres y Pati. Y gracias a los hermanos que nos están escuchando, que no entraron con algún perfil de Facebook. Muchas gracias, amados hermanos. Qué alegría saludarlos, qué alegría estar compartiendo este tiempo. Y bien dice el dicho que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero vámonos ya a descansar para la gloria de Dios, darle este tiempo a Cristo. Así que nos despedimos con mucho cariño, amados hermanos. Amén. Un abrazo a todos, amados hermanos. Guardemos esta palabra en nuestro corazón. Tenemos mucha tarea. El Señor nos fortalezca a todos y podamos vencer todas estas situaciones muchas veces en nuestro corazón. Sigamos creyéndole al Señor. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, paz en el Señor. Un fuerte abrazo para nuestra hermanita Gloria en Huatusco. Hermanita Gloria, un abrazo, hermana. Dios la bendiga. Gracias por sus comentarios. Toda la gloria es para Cristo, porque Amén. La palabra es de Él y todos nos gozamos, somos edificados en el amor del Señor. Un abrazo, amados hermanos. Bendiciones, que la pasen muy bien en Cristo. Paz en el Señor.